Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 19:01, arranca La Máquina de Pensar con Martín Coagliata en controles de emisión. ¿Cómo le va, Martín? ¿Anda bien? Me gusta, sí me gusta, con bien pum para arriba, igual que Carolina de Cuadro, que está conversando ahí cosas de su producción o de la producción de este prestigioso programa que comienza hoy y que ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de poesía y vamos a estar hablando también con Ramiro Sanchís en su columna Mitos del Futuro sobre una novela de Shirley Jackson, una escritora de la cual hablamos relativamente poco en otra columna que se llama Un millón de umbrales. Estuvimos hablando de la biopic de la película sobre esta escritora llamada Shirley Jackson, pero Ramiro va a estar hablando de The Haunting, que es una novela. Pero comienzo quieren las cosas, así que vamos a darle la bienvenida del otro lado de la línea, allá en el territorio de Rocha, Nicolás Alberte. ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar y por invitarme así a este prestigioso programa. Este prestigioso programa con este prestigioso invitado, Nicolás Alberte, que ha publicado 5 libros de poesía: El cuidado que ponemos diariamente en no morirnos, Vacío en partes iguales, Una palabra más larga que la noche, Montevideanas, Escritos a la luz de las cosas que no se ven, esos son los 5, y en narrativa ha editado las novelas Ópera Prima y Te odio Eternidad. De Te odio Eternidad es una macronovela de la cual hablamos bastante aquí en La Máquina de Pensar. Hablamos con Nicolás y también estuvo Nicolás en el ciclo Todos Somos Raros hablando de ese libro, esa novela muy recomendable que está en Planeta y que se llama Te odio Eternidad, una novela muy ambiciosa. Y hay que decir que tú tenés una novela inédita y que ganaste el primer premio, se llama Amantísima, y que ganaste el primer premio de los Premios Nacionales de Literatura del MEC del año pasado, en el 2019. Y con este libro que tengo en mis manos, que es tu último poemario y que se llama Área de Broca, con ese libro también ganaste el tercer premio de los Premios Nacionales de Literatura del 2019. Del 2015. Del 2015, Sí. Perfecto. Sí. Pensé que era un error, o sea, pensé que era una rata, porque dice 2015, dije, no puede ser, porque vos el año pasado no habías ganado 2 premios, perdón que te diga, en novela y en... ¿No? ¿No ganaste? No, quedó ahí del 2015 y quedó ahí en suspenso, y este año, bueno, lo editamos. Este año lo editaste con Maca, con Yaugurú, Área de Broca. O sea que tenés un poemario hecho en el 2015, gana el tercer premio de los Premios Nacionales de Literatura y espera 5 años. En esos 5 años, ¿el poemario cambió? ¿Continuó igual? ¿Cómo fue? Sí, cambió y la verdad es que pensaba justo en estos días con el libro en las manos ya, que le hace mucho bien a este libro en particular y en general esos reposos, ¿no? Como que te permiten ver las cosas desde otra perspectiva. No tuvo grandes cambios, pero sí algunos cambios, algunos poemas que se fueron, otros que entraron, y creo que quedó como más sólido, más compacto, en mi opinión, ¿no? Sí, bueno, te permite, entre otras cosas, leerte como si fueras otro Nicolás Alberte, otro lector con una instancia. Y digo, el tema de la poesía, el problema es para mí, ¿no? Yo que no soy poeta, es que la tentación de buscar el máximo equilibrio y al hacer textos breves que uno los puede recortar o los puede quitar, en fin, hay que tener mucho cuidado para mí también con esa tentación de no borrar de más, por ejemplo, ¿no? Sí, de no dejar de más también. Sí, básicamente sí, la poesía tiene esa cosa además de juego con el espacio de la página que bueno, y tiene ese juego y que además y sobre todo con el oído, ¿no? Y en ese sentido también digo, esa relectura 5 años después también te permite claro, leerlo con otro oído, ¿no? En cierta manera, escucharlo de otra manera. Pero conceptualmente el libro, que es un libro conceptual, sí. Digamos, el concepto es el mismo, no ha cambiado. Al revés, yo creo que se ha reforzado porque el diálogo que establece con la ciencia y
ese paradigma científico no ha hecho sino reforzarse, digamos, como el discurso preponderante, y este año mucho más, ¿no? Cuando prácticamente somos gobernados por matemáticos que establecen criterios de curvas y cosas así, ¿no? Entonces, creo que todavía es más por eso mismo también me animé a editarlo este año. Me parece que es todavía aún más pertinente. Sí, aquí dice que Eduardo Milán en la contratapa dice que esta es un proyecto, es una ambiciosa operación autópsica, de construir el proyecto en una ambiciosa operación autópsica o de fuga del poema por la autopista disponible si fueran los 60. Bueno, esto, Milán, siempre es un poco oscuro para tratar de iluminar. De ahí bueno, el espacio... ahí vamos, claro, sí. Sí, de ahí el espacio de Broca, al que evoca en una insólita profundidad no de campo sino de corte. Bueno, ahí se refiere a área de Broca, que es un espacio del cerebro, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? O sea, dos cosas. Yo estaba leyendo ahora para esta entrevista, me puse a leer la idea de entropía, la segunda ley de la termodinámica, y bueno, ahí ya se me hizo un matete importantísimo, así que lo tiro afuera y me quedo con mi impresión como lector. Área de Broca, vos decís que sí, que está, para mí es un libro muy ambicioso en cuanto, desde la poesía, hace un pie en la reflexión, en el ensayo, en el análisis, y se trata de analizar ni más ni menos que toda nuestra época, ¿no? Este momento, ¿no? Este momento que estamos viviendo. Sí, yo lo que me impresiona a mí, o sea, el área de Broca y el área de Wernicke, digamos, son las dos áreas tradicionalmente asociadas con la producción del lenguaje, ¿no? Y que son por los, digamos, fundadores de la neurociencia, digamos, en el siglo XIX, que son Broca y Wernicke. Pero a mí me impresiona, o lo que quería yo reflexionar es sobre esa noción de que podemos prácticamente, o esa pretensión neurológica, que podríamos casi que abandonar la emoción, ¿no? Como definir... Sí. Perdón, la idea o la ambición de que todo se puede pasar a la matemática, por ejemplo. Exactamente, como si pudiéramos catalogar, digamos, bueno, el amor son impulsos eléctricos en las dendritas, claro, de lo que sea. O es un algoritmo que podemos ponerle en una computadora. Exacto, y ahí es donde el ser humano, que para mí el humano es, o sea, si algo es el humano, ¿no? Esa capacidad que tenemos, y que de ahí surge la poesía, básicamente, la filosofía, o incluso el psicoanálisis, ¿no? Como un discurso de conocimiento de nuestra época, serían anulados, ¿no? Y si el humano es algo, para mí es eso, ¿no? Es esa cosa de ese espacio en el que la poesía puede, digamos, dar cuenta, o es un conocimiento muy válido para ese espacio, de ambigüedad, ¿no? Que son las palabras. Las palabras son básicamente un territorio de la ambigüedad, claro, y es con lo que trabaja la poesía. Entonces a mí me interesaba establecer un diálogo, digamos, con el discurso científico, el discurso neurológico, de la neurociencia, en donde aparentemente todo se podría, digamos, predecir. Yo, por ejemplo, por mi trabajo en publicidad, una vez me ofrecieron como estudios que le conectaban en la cabeza, en el cerebro a la gente, como unos, no me sale, unos cables, y entonces te ponían frente a una pantalla, y de acuerdo a cómo se movía el ojo y a las sensaciones, a los impulsos, prácticamente que vos hacías tu comercial o tu publicidad dependiendo de eso, como si no existiera lo humano, ¿no? Como si fuéramos robots, básicamente. Bueno, ese es, digamos, el proyecto, digamos, o parte del proyecto de la modernidad. Ahora me voy a poner un poco ampuloso, pero es un poco la idea de la ciencia, de que la ciencia lentamente va a ir avanzando hasta que va a eliminar el misterio. O la idea de que la humanidad, los seres humanos, de alguna forma somos, con determinada tecnología, determinada ciencia, con determinado no sé qué, podemos llegar a ser transparentes. Y ahí vuelvo a la contratapa de Eduardo Milán, cuando lo humano es la opacidad. Somos opacos por naturaleza, somos opacos y siempre lo seremos, digamos, me parece a mí. Y aquí Milán, con esta contratapa opaca para mí, digamos, está señalando eso precisamente, ¿no? Sí.
¿no? Sí, y precisamente, además está capturando con esa especial brillantez y sagacidad que tiene Milán, la esencia del libro, ¿no? Que es esa, es precisamente, porque yo no digo que no avancemos, que es más, soy bastante pesimista, y por los diálogos que he tenido con Milán, él también, en cuanto a que probablemente la humanidad, el ser humano como proyecto, como vos decías, de la modernidad, el ser humano de la iluminación, el ser humano, digamos, post-revolución francesa, no sé cómo quieras llamarlo, está condenado a desaparecer. Pero lo humano es eso, es esa cosa opaca que básicamente está anclada en las palabras, y que yo creo que en el futuro, digamos, hay que plantearse, digamos, hasta dónde defender eso o no defenderlo, pero es probable que tienda a desaparecer, ¿no? En principio, porque también hay otra cosa que aparece en Área de Broca, y si te parece hablamos ya del libro, bueno, estamos hablando del libro, Sí. que es otro tema que la ciencia quiere eliminar, y digamos la razón, en fin, que es el tema de la fe, ¿no? O sea, el tema de la confianza, la fe, Claro. como si eso se pudiera eliminar, y al eliminarlo no se estuviera sustituyendo por otra fe, ¿no? Porque constantemente el ser humano está creyendo en cosas, constantemente. Exacto. Somos una máquina de creer, y entonces cuando aparece, bueno, la neurociencia, todo esto con explicaciones, bla, 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 en el fondo hay una fe en eso también, ¿no? Pero es que para mí el intento era establecer un diálogo, digamos, con el conocimiento, digamos, paradigmático de nuestra época, que es la ciencia, ¿no? Que en otra época fue la religión, Claro, la exacto. cristiana o la que fuera. Pero en este caso, si uno leí bastantes libros, sobre todo de divulgación, porque yo soy bastante ignorante en estos temas, ¿no? Y hay un libro que me llamó mucho la atención, que es de un premio, ahora no recuerdo el nombre, porque se llama La partícula de Dios, y que habla del bosón de Higgs, Sí, y de esa pretensión, digamos, de la física atómica y subatómica y todo esto, de ir hacia a la partícula más chica, que podría ser, por ejemplo, el bosón de Higgs, y te viste que hicieron ese como es el cañón ese de protones y de no sé qué, ahí en Europa, que no sé cuántos kilómetros tiene, y lo que decían, por eso se llama la partícula de Dios, porque al final, rascando y rascando y rascando, se llega a una indefinición, a una especie de vacío que se parece mucho a la creencia de los que creen en Dios, ¿no? Como una cosa que, bueno, ¿qué es lo que integra al final la materia, de qué está compuesta? Bueno, hay una cosa que nadie la vio, que es el bosón de Higgs, y pero es como hay unos cálculos matemáticos que presuponen que tendría que existir, pues entonces le vamos a poner ese nombre, y eso es lo que constituye la base de la materia, ¿no? En fin, yo soy ignorante en esto y probablemente estoy cometiendo muchísimos errores. Pero es la idea de haber encontrado, digamos, el ladrillo fundamental, la piedra fundamental, y decir, bueno, es Claro. esta, y con esto explicamos todo. Y reitero de nuevo con el tema de la fe, porque me parece ahí que, vos lo dijiste, lo de las matemáticas, estamos en medio de una pandemia, y se habla explícitamente de aplanar la curva, por ejemplo, Exacto. y como pensando que, bueno, que si se aplana la curva, la matemática lo dice, entonces nos va a ir bien, y si no se achata la curva, nos va a ir mal, digamos. De nuevo es esa y toda fe está basada también en otra cosa que también aparece en Área de Broca, que es el miedo a la muerte, ¿no? O sea, el primero es negar la muerte, o sea, la tecnología nos va alargando la vida, en fin, no sé qué, hasta que de repente este año la ciencia y la tecnología nos dicen, se van a morir, miren que esto no hay arreglo, no sé qué, y ahí descubren lo que ya se sabía, ¿no? Que la gente Claro, se muere. lo que a mí me impresiona de estos modelos predictivos, matemáticos, de contagios, si pasa esto, pasará lo otro y todo eso, cuando están tan metidos en el poder, que definen estrategias de gobierno, ¿no? Políticas, digamos, que precisamente la política para mí es todo lo contrario, ¿no? El político tiene que, tomo estos datos, pero tengo que evaluar otras cosas, yo qué sé, la economía, en fin, van a morir tantas personas, no van a morir tantas personas, pero cuando lo que para mí, o a mí me llama mucho la atención, ya está cambiando esa tendencia, por lo que yo noto en las noticias, pero de que los que gobiernan son matemáticos, bueno, porque entonces dentro de 20 años va a gobernar un algoritmo, o sea, pones unos datos en un algoritmo y el algoritmo te dice lo que hacer, ¿no? Claro. Y es, yo no digo que sea preocupante, pero lo que sí es
no es humano, ¿no? Pero es una constante también de la humanidad el caer una y otra vez. Si yo leo la Biblia, el Antiguo Testamento, el tema de adorar el becerro de oro, a caer de rodillas frente a tal cosa, ¿no? Después descubrir que, no, eso no era, entonces caer de nuevo. Vamos a escuchar a Nicolás Alberti, vamos a escuchar un poema de Aria de Broca, vamos a escucharlo. Rapsodia. Rapsodia. Do not go gentle into that good night. ¿Qué era el hombre? Do not go gentle into that good night. ¿Qué era el hombre? Con qué seguro paso el mulo en el abismo. ¿Qué era el hombre? Do not go gentle into that good night. ¿Qué era el hombre? Do not go gentle into that good night. Zumban las balas en la tarde última. Días de fulgor vivo. Do not go gentle into that good Zumban night. las balas en la tarde última. Todos los poetas están enamorados de su lengua. Una red vacía. Es el brillo del sonido de su pensamiento lo que hace que salgan las palabras empujándose como barcos con horror por oxidarse si se quedan quietos. Lágrimas en el océano. Todos los poetas son brillantes aunque quieran ser oscuros. El mulo en el abismo. Se llaman a sí mismos con nombres de pájaros. Cormorán, chajá, cardenal albatros, tratando de inferir de ello la vitalidad del canto, de sirena, de la lengua, que es su verdadero amor, su único amor desde la infancia, o desde que Joffre Roder cantó aquello del amor del hombre. La eterna veta insondable. Con qué seguro paso el mulo en el abismo. Que hace que un niño se convierta en un poeta niño, el amor a la lengua por encima de las demás cosas. Por encima de su madre y de su padre, por encima del dinero y los amigos, y por encima también de los amantes. Excusas todas para sacar la lengua, anzuelos para pescar palabras, sonidos que salen de su boca buscando encarnar, tratando de que el otro muerda su obsesión. Palabras tristes o alegres que más tarde aprenderá a designar como elegía o himno, y sobre esas dos paredes construirá su techo a la intemperie de todo, Yo que anhelé ser otro. menos de su amor por la lengua. Porque el más grande amor. Entonando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Yo que estudié las leyes y los cánones. Palabras con que los poetas Con qué seguro paso engañan a la verdad diciéndola sin que de verdad se entienda. Del aire al aire. Del aire al aire. Todos los poetas tratan de atar a la lengua con una cuerda de grosor variable y vueltas irregulares, y tiran y tiran y tiran y tiran hasta que son tirados, y después vuelven a tirar y vuelven, y la vuelta es de todos, porque todos los poetas son como mulas el mulo en el abismo. con un arado sobre un campo en el que no crece nada más que el amor por la lengua. Estambres agredidos de la patria nupcial. En el gran cambio que se pronostica, los médicos, los escribanos, los bancarios, los limpiadores y los carpinteros serán reemplazados, sus funciones desarrolladas por sistemas reguladores y flujos de energía cada vez más eficientes. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Pero mientras haya un niño que aprenda las palabras Vencen los y bárbaros. se enamore de ellas por encima de su madre y de su padre, Yo que anhelé y ser juegue con ellas por encima de las prótesis mecánicas, los algoritmos de la perfección y otros juguetes atractivos, es probable. Sombras imaginarias. No me atrevo a asegurarlo, pero puede ser que haya poetas. Y en las noches de luna imaginaria vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginario. En la intemperie de los cuerpos. Eterna veta insondable. De la gastada primavera humana. Esta era Hipálage, Hipálage, que es una figura retórica de construcción que consiste en aplicar a un sustantivo un adjetivo que corresponde a otro sustantivo. Hipálage es el largo poema de Nicolás Alberti, que está, surcado por todas las voces de los poetas. Ahí se pueden reconocer a muchos, Neruda, Borges, en fin, a otros tantos, y que de alguna forma Hipálage lo que dice de alguna forma es que el amor al lenguaje, el amor a la lengua es lo que
lo que explica en parte el impulso de la poesía, Nicolás, ¿no? Sí. Y bueno, es un poco, lo estaba ahora escuchando y un poco resume un poco todo lo que hablamos antes, ¿no? O sea, sí. Me puse ahí un coro de famosos brutal, me hice acompañar de muertos célebres, pero de alguna forma son poetas, ¿no? Son poetas, digamos, sí, claro. es como una catarata de poetas, de grandes son poetas. Más grandes. Claro, pero de alguna forma, digamos, este poema que habla sobre la poesía y sobre el impulso poético, ¿no? Ya en los niños, ¿no? Cuando un niño prefiera hacer juegos con su propio idioma, con su lengua, ¿no? Sí, y me gustaba, y además, digamos, no están elegidos, no son al azar, digamos, ahí Neruda está hablando ahí de lo humano, Borges en ese poema magnífico, cuando habla de que vencen los bárbaros, ¿no? Y un poco hay una relación o una asociación de los bárbaros con esta pretensión, digamos, antihumana, ¿no? Del algoritmo, ¿no? Como dice el algoritmo de la perfección. Claro. Y bueno, y esta Usura, el famoso poema de Ezra Pound, bueno, jugué, digamos, con otros poetas que dijeran más o menos el mismo. Porque hay que decir que, digamos, esta ambición, esta fe en el algoritmo, en que todo se explique perfectamente, en que todo finalmente pueda llegar a ser transparente, en el fondo es antipoética, porque la poesía se basa en la opacidad, ¿no? Digamos, tiene un pie en un misterio del cual no se sabe, y claro. Aquí dice Roberto Apparato de este libro: si en toda escritura hay otra cosa, algo a lo que se alude por encima de lo que se dice, y ese segundo plano brilla como para orientar la lectura en silencio, Aria de Broca, el libro de Nicolás Alberte, es una reflexión, es un gesto, un ajetreo con el lenguaje poético que alcanza la belleza al mismo tiempo que la inteligencia. ¿Qué te parece? Después de la pausa, ¿aguantás en línea, Nicolás? Sí. Orgulloso, inflado, después de todo lo que dice Roberto Apparato y no, Eduardo Milán. Sí, ¿qué me va a parecer? Impresionante. Fantástico. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. La energía del punto cero. Los dioses de la antigüedad utilizaban el lado izquierdo del cerebro para mandar a los hombres. Era el verdadero control remoto. Un viento eterno les ordenaba: haz esto, no hagas lo otro, siente el miedo y ahora el terror. Reza, sacrifica, muere y mata, mata y muere. Reza, sacrifica. O era el lado derecho. Luego, entre una conquista y otra, el sistema se estropeó. Primero los judíos y después los griegos lo volvieron todo representación, y pasó lo que ya todos conocemos. Ahora queda algo ahí, que suena como una alarma lejana. Cuando estamos solos en lugares silenciosos, o al apoyar una oreja en la almohada. Los científicos lo han bautizado tinnitus o acúfenos. El oído interno es una cavidad hueca en el hueso temporal del cráneo. Laberinto lo llaman también, en lo que perdura el efecto McCullough. Una alarma lejana ¿de qué? ¿Una alarma lejana de qué? Este era Nicolás Alberte, amigos. Estamos conversando en La Máquina de Pensar con este poeta que acaba de editar Aria de Broca, el libro editado por Yagurú, y se llamaba La energía del punto cero, ¿no? Este poema. Sí, es el primer
es el primer poema del libro. Y ahí aquí hacía la alusión de alguna forma a, digamos, a lo que sería antes de lo que hablamos de la fe pre la Revolución Francesa, ¿no? O sea, bueno, claro, ahí fíjate que se remonta hasta, digamos, pre-griego, ¿no? Es decir, es una idea que le robé a Updike, esa creo recordar, que esto de que dice que utilizan el lado izquierdo del cerebro o el lado derecho para gobernar a los hombres, no los dioses, y como esa confusión, ¿era el derecho o era el izquierdo? ¿No? Sí, que es un poco una confusión que todos tenemos. Pero y después habla de conceptos científicos como los acúfenos, ¿no? O el tinnitus, o médicos, ¿no? Para ese sonido, ¿no? Que a mí me parece ese sonido que está como en el interior del ser, esa cosa que escuchamos que no viene de afuera sino de adentro, ¿no? Y a mí me parece siempre misteriosa, y jugar con eso, ¿no? Con ese misterio de que era lo que hablábamos antes. Siempre al misterio le pone nombres, ¿no? El acúfeno, digamos, sería ese ruido que te oyen algunas personas, o cuando están cerca también de columnas de electricidad, energía, en fin, es una especie de zumbido molesto, lo sufren algunos, es bastante molesto, yo no lo sufro, digamos, pero de alguna forma ese acúfeno es lo que estaría, digamos, debajo del poeta, de la poesía, ¿no? A lo que no se puede acceder, lo inefable, pero que de alguna forma está zumbando. Esto es atención, percepción mía, lectura mía, ¿no? Porque mi idea de Aria de Broca, también te quería decir, es que como es un análisis de una civilización que se está cayendo y porque ha olvidado las cosas más importantes, ¿no? Está cayendo porque se está arrodillando frente a falsos dioses, por ejemplo, como pueden ser las ciencias. Podría ser así, sí. Pero en un momento hay un poema largo que te iba a comentar, que te iba a preguntar, que es cliché, ¿no? Buscando cliché o algo así. Bueno, obteniendo el cliché. Es habla de eso, ¿no? Precisamente habla de unos puentes, un puente sobre otro puente, 3 puentes, y los puentes son imaginarios, otras veces son simbólicos, diferentes maneras que tiene la humanidad, el puente como metáfora de la comunicación, ¿no? Y a mí la poesía, pero incluso si uno lee poesía, digamos, que un poco lo dice ahí Milán, y lo dice también a Prato en esa columna que tú citabas, que digamos hay diversas maneras de concebir la poesía, obviamente. A mí la poesía que me interesa es la poesía como forma de conocimiento, o sea, una poesía que nos pueda servir para aproximarnos bueno, verdad, no a la verdad, sino a alguna verdad de una forma diferente, que es a través de las palabras y de su opacidad, como vos bien decías. Claro. No, también eso también lo quería decir de Aria de Broca, lo dijiste ahora, la idea de que la poesía es una forma de pensar el mundo, es una forma de pensar la civilización, es una forma de pensarse, no es la única, pero también es cierto que acá este libro lo que está planteando es que esa fe en la ciencia va negando ese pensamiento poético, ¿no? Lo va negando, entre otras cosas, porque niega el misterio, porque dice, no, en realidad el misterio que le queda un 25% y en tantos años lo vamos a eliminar. Exacto, sí. Digamos, si entendemos, como en el poema ese que ponías antes, el amor de Lon, ¿no? De la poesía provenzal, que es el inicio de nuestra poesía, digamos, y el concepto de amor, ¿no? Que es una de las vertientes de la poesía en general, la del amor, ¿no? Tan trabajada, y que de hecho en este libro hay muchos poemas que tienen que ver con eso. Digamos, si conseguimos explicar el amor, digamos, el ser humano desaparece, ¿no? O sea, si se puede medir eso, si se puede mensurar, si se puede, no sé, dosificar, si se puede, digamos, son ese tipo de conceptos que son los que hacen a lo humano, ¿no? Si se puede reducir a una pastilla, por ejemplo, ¿no? O a una reacción bioquímica, por ejemplo. Lo que sí también es cierto, yo no lo había pensado, que la misma idea del amor fue trabajada a lo largo de siglos por la poesía, entre otros, por el pensamiento poético. No es claro, los tampoco provenzales son los creadores de nuestra manera de ver el amor. Pero por eso también ese poema que citaba, obteniendo el cliché, tiene que ver con eso, digamos. Estos conceptos cambian de civilización en civilización, de un paradigma a otro. Hoy estamos en el paradigma de la ciencia, pero antes hubo otros y antes hubo otros. Entonces es importante, o me parece a mí interesante, reflexionar desde nuestro paradigma, desde adentro de nuestro paradigma científico, pero ¿por qué no plantearnos un acercamiento al conocimiento desde, por ejemplo, la poesía, ¿no? A mí es la manera que me interesa cuando escribo poesía.
que no es la misma que cuando escribo narrativa, ¿no? O sea, la poesía para mí es una forma de conocimiento mucho más poderosa y al mismo tiempo oscura, ¿no? Sí, digamos, como dice Prato, tus poemas están hablando de una cosa, pero también están aludiendo a eso que hay, a otra, ¿no? A otra que queda por parte del lector. Cada lector a mí lo que me gusta es que en cada lector, claro, como a vos te dispara una cosa, claro, a otra te dispara exacto, otra, pero es un arma poderosísima para justamente para conocer exacto, cosas, porque yo leía la crítica de Prato, y Prato hace lo central en, digamos, en que esto sería un gran homenaje, por ejemplo, a la lengua, ¿no? A las palabras, que lo es. Yo lo vi por el lado más reflexivo, como diciendo que esto es, así como los poetas se ponían como en plan profético, la idea de que es una civilización que está a punto del colapso, ¿no? De colapsar, ¿no? Claro, pero por ejemplo hay un poema que habla de Isaías, ¿no? Del profeta, o sea, porque ahora que dijiste lo de los profetas. Y la realidad es que el ser humano está ansioso por creer en algo, ¿no? O sea, digamos, el poema dice que hacen cola para comprar el nuevo iPhone, porque necesitan creer en algo, o sea, en el nuevo iPhone como un milagro, ¿no? Claro. Pero digo, eso es igual que cuando Isaías venía y decía otras cosas, ¿no? Digamos, a eso me refiero, que la esencia del humano es esa cosa que uno no sabe bien cómo explicar. Pero volvemos a una cuestión de la esencia del humano, algo que parece en humano que como una máquina de creer, digamos, la necesidad de la fe de creer, y una de las cosas cuando se elimina esa necesidad, o se piensa que se elimina, por ejemplo, ahora estoy pensando en Nick Cave, acaba de escribir hace un par de semanas que todo el lenguaje inclusivo, toda esta cuestión es como una nueva religión, dice, pero sin el prestigio de las viejas, ni la belleza de las viejas, por ejemplo, de las viejas religiones, ¿no? No, sí, bueno, digo, es un tema muy complejo ese. Complejo, sí. Yo por lo menos estoy muy acostumbrado al lenguaje que usé toda la vida y me cuesta mucho ver belleza, o más que ver belleza, me cuesta mucho escribir en ese lenguaje, porque digo, para mí, digamos, la poesía, por ejemplo, como decía hoy, el oído es muy importante y a mí no me suena, pero entiendo que es un combate que hay que dar y que bueno, es que para los que ya tenemos una edad nos cuesta más, pero sí, la belleza, ahí está, otro concepto, la belleza, ¿no? Sí, acá aparece el concepto de la belleza, el lenguaje, el concepto de la belleza como una forma, digamos, salvadora del arte, digamos, o como una luz, digamos, en medio de de precipitarse a un colapso, ¿no? Que es atención, esta es mi impresión, ¿no? También se menciona, por ejemplo, la belleza, y no solo la belleza en poesía, ¿no? Como un misterio, sino, por ejemplo, en Johann Sebastian Bach, por ejemplo, una belleza, vos la planteás como un absoluto, casi, como eso sí, en eso se puede creer. La belleza. Pero fíjate que Bach, o por lo menos para mí Bach, es la belleza matemática, ¿no? Es esa pureza lógica, ¿no? Variaciones sobre un tema, es todo un mecanismo lógico matemático, ¿no? Es una forma de componer música que tiene mucho que ver con la matemática, y sin embargo cuando uno lo escucha es sublime, ¿no? Es algo, para mí, de las cosas más hermosas que el ser humano, para mí. Me parece que sí, pero la mayoría de la gente es de lo más hermoso, probablemente de las cosas más, creo que estamos de acuerdo casi todos en que es de lo más hermoso que ha hecho un ser humano, ¿no? Y muy asociado, y quizás el más asociado, al concepto de la divinidad. Es curiosísimo porque yo lo veo sumamente matemático, justamente en una época. Pero ese es un enfoque que se puede ver, digamos, matemáticamente. Son enfoques. Acá escribís: puedes creer en la mente privilegiada de Bach o no creer en nada. Así nomás, y pones punto, ¿no? Sí, para mí esa parte que está dedicada a la segunda ley, a la entropía, Bach es protagonista por eso mismo, por la belleza, ¿no? Para mí es como el sumum de lo humano, para mí, digo otra vez, por es eso. como en general está considerado como de las cosas más hermosas que produjo la humanidad. Exacto, entonces es como creando un signo, de nuevo, opaco, pero que nos acerca, digamos, a aquello que es como inefable, ¿no? O absoluto. En Contrapunctus 14 decís: entenderás el mensaje de la termodinámica. Claro, porque Contrapunctus 14 es cuando él muere, ¿no? O sea, supone que él está escribiendo eso y se interrumpe la partitura porque murió.
esa es la entropía, ¿no? O sea, llegó la entropía. digamos, dejar de existir como una forma determinada y supuestamente reorganizarse en otras formas de energía, pero además lo de Bach es fabuloso por lo que te decía de su devoción, probablemente uno de los artistas más devotos de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, escribía solamente prácticamente para la iglesia, ¿no? Sí. Para el absoluto en ese caso, ¿no? Pero ahí estamos. Exacto. El tema de la fe, bueno, y la belleza, y en este momento como se unía con la música, ¿no? O sea, ahí tenemos un trío que no ahora en nuestra civilización está separado, digamos, no está unido, eso por lo menos, o parece que no estuviera unido, ¿no? En fin, Nico, Aria de Broca, de Nicolás Alberti, se me terminó el tiempo, la verdad que yo quería incluso poner otro poema. Bueno, vamos a escuchar un poquito, aunque sea, para despedirte. Te mando un abrazo y bueno, y felicitaciones por la contratapa de Eduardo Milán, felicitaciones por la reseña de Roberto Prato, creo que es un gran libro. Le decía a Marcos Ibarra ayer que viendo sus pinturas, le digo, mirá, me hizo acordar un poco al libro de poemas de Nicolás Alberti, digamos, algo está cayendo, algo puede aparecer, pero va a aparecer desde el misterio. Mirá qué bueno. Bueno, muchas gracias a vos, espectacular, la verdad, buenísimo, y como siempre, gracias por la difusión. Un abrazo grande. Abrazo. Vivimos una época extraordinaria. Vivimos una época extraordinaria. La erradicación final del misterio se implementará en la estación de las lluvias, junto al río, otra vez la sensación de impotencia que produce saber que estoy harto y no es siempre el mismo. Estoy harto de la voz que pongo al conversar con el hombre que siempre va conmigo. Vivimos una época extraordinaria. El niño que no habla bien tiene las siguientes opciones. El niño que no habla bien o no comprende el lenguaje tiene las siguientes opciones. Esforzarse para que el otro lo entienda o para entenderlo. No esforzarse y permanecer callado, tirarse al río. Que es y no es siempre el mismo. Tirarse al río. Que es y no es siempre el mismo. En cualquiera de los casos se altera el acto comunicativo. La única metáfora posible es el cuerpo. La única metáfora posible es el cuerpo. Plantéate el vacío como una suerte de beca. Sube la apuesta, plantéate el vómito como preparación para el mundial de la insignificancia. La única metáfora posible es el cuerpo. Al mirarte en el espejo, siempre te verás tan flaco como la divinidad que te creó, casi desapareciendo para que fueras como él. La deuda fue saldada. Vivimos en una época magnífica. Si el niño presenta un lenguaje desorganizado, su representación mediante la escritura también lo será, y tendrá dificultades de lectura que implican el aprendizaje de todas las materias. El conocimiento se va produciendo de manera lenta y fracturada. La única posible metáfora se ha mudado al cuerpo. Metáfora, cuerpo. El señor Tan era capaz de comprender lo que se le decía y jugar al ajedrez. El señor Tan, famoso en la historia gracias al trabajo post-mortem de Broca, lenguaje desorganizado en la cavidad interna de su cráneo. Hemos dado por tierra con el cuento del espíritu y el alma. Sabemos de tu cerebro dónde está cada cosa. Aquí está la sensación de pánico. Aquí está el sabor del beso con que los humanos se alimentan devorando. Aquí está la presión amable de la mano de tu madre sobre tu pecho y así todo lo que haga falta. Dios estará alojado de incógnito en el Hotel Bernique durante una larga temporada. Y te dará más miedo saber lo que te pasa y no poder controlarlo. No poder controlarlo. Que cualquier amenaza antigua venida del más allá. Bueno, del otro lado de la línea creo que está Ramiro Sanchís. ¿Cómo andas, Ramiro? ¿Andás bien? Está nomás, sí, acá está. Está bien. Por suerte todo bien. Uno de sus facsímiles, por lo menos.
replicante a lo mejor. Un replicante ¿Por qué no? Ramiro. Bueno, hoy vamos a hablar de Shirley Jackson. Hace 2 semanas hablamos de ella, pero a través de una biopic. Sí. Estamos haciendo una especie de enganchado de columnas, porque exacto. ¿no? Seguimos con esta idea que empezamos con la idea de las zonas, ¿no? Donde tenemos una suerte de horror abstracto, y estábamos hablando de cómo la idea de las casas embrujadas, o de algunas casas embrujadas al menos, podría entenderse como un tipo muy particular de zona, bajo techo al menos, ¿no? Que era lo que estábamos diciendo después de hablar de Stalker, la película de Tarkovsky. Claro, no, pero yo te decía que también en la otra columna que con Ricardo Ruiz de Mar del Plata estuvimos hablando de Shirley Jackson, concretamente de una película estrenada hace muy poco que es una biopic. Una biopic de Shirley Jackson. Sí, Mirá, sí, no la es una escritora muy extraña, ¿no? Que no publicó tanto, pero que está considerada... Tiene 3 novelas, digamos, fundamentales, ¿no? Pero por lo pronto de la que vamos a hablar, además tiene tiene varias adaptaciones, ¿no? Pero tiene una bastante reciente, que es de una serie de Netflix, que ya va por la 2ª temporada. Son estas series anthology, como se llaman, que todos los años... o cada temporada plantea una historia distinta, ¿verdad? Exacto. Y la primera estaba inspirada en esta novela que el título se lo puede traducir de muchas maneras, ¿no? La maldición de la casa Hill, tendría que ser en inglés es The Haunting of Hill House, y esta idea de haunting es muy interesante porque haunt admite una muy linda diversidad de traducciones. Los fantasmas justamente lo que hacen es haunt, ¿no? Encantada también, ¿no? Sí, porque se podría quizá incluso precisar, quizá en español uno podría diferenciar una casa embrujada de una casa encantada, claro, ¿no? Porque la idea de la casa embrujada presupone al sujeto bruja que maligna o lo que sea, mente, hace su influencia. Claro, su hechizo también, porque digamos, haunting no es hechizo. No, pero por ejemplo en el famoso comienzo del manifiesto comunista, es en inglés se lo traduce como a spectre is haunting Europe, ¿no? Un fantasma recorre Europa, como se lo traduce generalmente en español. Así que ese verbo haunt también admite ese tipo de usos. Los fantasmas en última instancia encantan lugares, ¿no? Claro. Y entonces quizá convenga a la hora de hablar de esto en nuestro idioma, pensar si vale la pena separar lo que podría ser una casa encantada de una casa embrujada. Y en cualquier caso, la idea también es la de las casas habitadas por fantasmas, ¿no? Lo interesante es que si uno va separando de algún modo subgéneros o grupos de tipos, ¿no? De subtipos de ficciones, de relatos, de casas perturbadas, digamos, las que tienden a hacer énfasis en el fantasma suelen de algún modo plantear una solución al problema, ¿tá? O sea, si vos aplacás al fantasma exponiendo la circunstancia trágica que le dio origen, ahí generalmente resolvés el problema. Claro, el trauma, digamos. Exacto, suele haber un trauma enterrado incluso. Exacto. Pensemos, por ejemplo, en la caída de la casa Usher, ¿no? De Poe. Ahí, si bien es más complejo, pero en principio hay un hecho traumático que tiene que ver con estos hermanos y con las circunstancias de cómo terminó la muchacha, digamos. Pero una vez que generalmente en las ficciones, una vez que esto es saneado, el fantasma queda depuesto de alguna manera y la perturbación se resuelve, sea por la caída de la casa, como en el caso de Poe, o por el apaciguamiento, digamos, de la perturbación. Pero hay ficciones donde esto no es así, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Resplandor, ¿verdad?, de la novela de Stephen King y la adaptación cinematográfica de Kubrick, ahí ya no estamos seguros de cuáles son, cuál es el fantasma que hay que apaciguar. Pueden ser demasiados fantasmas, puede ser algo más complejo que eso. Entonces ahí ya pasamos de una ficción de fantasmas que habitan casas a una ficción que tiene que ver más bien con las casas como lugares perturbados en las que puede haber fantasmas que son parte de esa perturbación, pero que no por ser apaciguados van a resolver el problema. Estamos hablando como de un nivel más complejo de ficciones. Y en ese nivel es que entraría la novela de Shirley Jackson.
que además tiene varias características interesantes desde el punto de vista de la expresión literaria del horror. Tiene una alta carga de lo que podríamos llamar ambigüedad, donde vos no sabés exactamente lo que está pasando y no ves, muy pocas veces hay una confrontación directa con el horror. Más bien casi que no la hay. En inglés se suele diferenciar bastante claramente terror de horror, ¿no? Donde el terror es el miedo por lo que pueda pasar, ¿no? La atmósfera de algo horrible que está a punto de pasar, que es inminente o que está asediando. En cambio, horror es, en inglés sobre todo, la confrontación directa con ese monstruo o lo que sea. En ese sentido, la novela de Shirley Jackson apela mucho más a ese terror, ¿no? Lo digo en inglés porque si lo digo en español no es lo mismo, en realidad. En español usamos medio indistintamente terror y horror, si bien hay, por supuesto, siempre maneras críticas de diferenciarlo, pero no son muy convincentes. En cambio, en inglés funciona mejor. O sea, en inglés si decimos que es una novela de lo que dirían ellos terror, estamos hablando de eso, de que hay siempre una inminencia de algo, hay una sugerencia de algo terrible. Y algo que está desestabilizando la certidumbre, la certeza, ¿no? Y además hay un uso muy hábil de los puntos de vista, ¿no? De cómo está narrado en tercera persona, pero siempre hay algún momento donde se usa el indirecto libre, por ejemplo. Entonces nos metemos en los puntos de vista de los personajes de un modo muy fluido y a veces se nos ofrece como una especie de relámpago de lo que está viendo ese personaje, pero no se lo describe del todo. Por ejemplo, hay un capítulo memorable en que las dos protagonistas, bueno, más o menos podemos resumir la trama, ¿no? Hay un investigador de fenómenos paranormales que se entera de la existencia de esta casa famosamente encantada y la alquila a la familia heredera, a los herederos de la casa, la alquila por un fin de semana o por una semana, no me acuerdo en este momento, para investigar. Y lo que hace para investigar es conducir una serie de entrevistas con personas que puedan estar interesadas en participar de su trabajo y según, digamos, sus historias de vida o su perfil psicológico, las acepta o no. Y termina aceptando a dos mujeres. Una es una artista y otra es una mujer con, podríamos llamar, un importante pasado de problemas familiares. Como que ella misma lleva sus fantasmas, por decirlo metafóricamente. Entonces, la buena parte de la novela tiene que ver con la interacción entre estas dos mujeres que son muy diferentes entre sí. Y hay una escena que es clave, en que están en la oscuridad, porque hay como un golpe, bueno, primero se va la electricidad, queda totalmente oscura es la casa, y se sienten unos golpes como algo que quiere abrirse camino por una puerta. Entonces, las mujeres que están encerradas en esa habitación así como se narra, así nomás, se agarran de la mano, en la oscuridad. Pero cuando termina ese capítulo, el narrador introduce la sospecha de que una de ellas no está segura de que la que le agarró la mano es a la otra. Sí. Nos queda un minuto y medio, Bueno, vamos a tener que hacerla siempre para adelante. La próxima seguimos con Casas Embrujadas. Pero me explico en ese tipo de ese nivel de sugerencia, ¿verdad? Sí. De pequeños detalles que van creando algo que termina siendo, de algún modo, una gran apertura a la imaginación del lector. Hay escenas terribles, por ejemplo, hay apariciones como de picnics en la oscuridad, como si fuera una escena de pleno día en medio de la noche, una familia teniendo un picnic y las dos mujeres que las ven y cada una reacciona de maneras diferentes en relación a su historia personal. Entonces, los fantasmas, por decirlo así, que produce la casa, están dados muy en conexión con la dimensión psíquica, digamos, de las protagonistas. Un poco como en Solaris. Sí. ¿No? Como si la casa fuera capaz de leer esas historias personales y convocar los fantasmas que de alguna manera, o producir los fantasmas que de alguna manera más terrible, horroríficamente responden a esas historias. Entonces, los fantasmas son un elemento secundario de alguna manera, son producidos por la casa. La casa es una perturbación abstracta, un horror abstracto que produce los fantasmas, no al revés como en una novela más tradicional. O que produce también la literatura, produce también una desestabilización el propio lector. En esta biopic, por ejemplo, hay un decano de la universidad que le dice a Shirley Jackson: yo estoy leyendo su novela, vi un cenicero y tuve el impulso de rompérmelo en la cabeza.
Bueno, ¿no? claro, es que es el o sea, que efecto estaba de- desatando en mí cosas extrañas que obviamente no la dice, pero no sabía que existían, ¿no? Tal cual. Esa idea, Tal ¿no? cual. Eso es muy interesante. Es ese proceso, digamos, de pasar de la ficción clásica de fantasmas que producen el horror para pensar más bien en un horror que produce los fantasmas. Claro, claro. Y que aparte un En horror que... conexión con lo psíquico, en conexión con la personalidad, en conexión Exacto. con los sujetos que pueblan ese horror. Exacto. Y que hay una relación siempre sujeto, objeto, espectro, zona, que quizá o seguramente sea el gran aporte al género de estas casas embrujadas, de esta gran novela de Shirley Jackson. Claro, sí, el libro como un mecanismo para desestabilizar la mente del lector Y en ese y sentido es cambiarle muy- la vida de alguna en ese forma, ¿no? sentido Una es Weir experiencia, ¿no? también, porque